Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el docente Pedro Ortega del Colegio Público. Indícanos quién eres, dónde trabajas, qué estudios tienes. Muy buenos días. Sí, mi nombre es Pedro Ortega. Soy licenciado en Educación Artística con, digamos, especialización en docencia universitaria y maestría en Educación con énfasis en comunicación y con una otra maestría en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Pues trabajo hace 16 años con la Secretaría de Educación en la localidad de Usme, más exactamente en el colegio Stanislao Zuleta de la UPZ Alfonso López, y trabajo artes escénicas, danza y teatro, desde el estudio de la cultura también, de grado sexto a 11. Y pues nada, vamos llevando los procesos como desde el conocimiento del arte y la cultura, para, para fortalecer un poco los procesos identitarios de nuestros estudiantes, reconocer que tenemos una cultura triétnica y a partir de ahí fortalecer valores, ¿no?, alrededor del patrimonio cultural colombiano. Ok, te indico, vamos a realizar 9 preguntas en las cuales vamos a hablar sobre el estatuto docente. Entonces, ¿conoce usted los dos decretos que reglamentan la vinculación laboral para el maestro en el sector público y privado? Sí, efectivamente tenemos dos decretos, básicamente, ¿no? Pues tanto para el público como el privado. Lo que pasa es que digamos que en la educación privada esos escalafones pues no se respetan, ¿no? O sea, es decir, la educación privada o los colegios e instituciones privadas eh, casi siempre negocian con el profesor o con los profesores pues el salario, ¿no? En cambio en el sector público pues no, tenemos un escalafón que por cierto últimamente ha estado bastante congelado, pero que se reglamenta a través de dos decretos. Uno es el 2277, digamos que regía, digamos, a los profesores hasta hace más o menos unos 20 años atrás, y ahora tenemos el decreto 1278 que reglamenta de otra manera el escalafón docente, en el que por supuesto hay digamos una especie como de atajamiento salarial en cuanto a la carrera docente. No es tan fácil ya con el 1278, por ejemplo, ascender por tiempo o ascender por títulos o lo que sea, sino que ahora está supeditado, por un lado, a los presupuestos que se tienen para la educación desde que se reformó, digamos, la Ley General de Participaciones, y eso implica que no hayan, digamos, un ascenso en la carrera docente, digamos, equilibrado, por lo menos justo, ¿no? Entonces, digamos que ese 1278, ese decreto, tiene muchísimas, digamos, como talanqueras alrededor de la profesión docente. Entonces, digamos que ese es el que está rigiendo ahora, porque el 2277 definitivamente ya está congelado totalmente. Ok, profe Pedro, entonces, si tuviera la potestad de cambiar algún artículo, ¿cuál cambiaría? De los artículos, la verdad, pues habría que estudiarlos bien, pero digamos en cuanto al decreto 1278, habría que hacerle unas reformas que fortalezcan la profesión docente, ¿sí? Que fortalezcan la carrera docente, porque vuelvo y repito, lo que hace es precisamente como poner muchísimas talanqueras, trabas, ¿sí? A la profesión docente como tal. En cuanto a los ascensos, por ejemplo, que uno pudiera simplemente ascender por títulos, ¿no? Y no a través de una evaluación que se debe presentar ahora para el ascenso. Yo pienso que lo que debe cambiar inicialmente es la Ley General de Participaciones, hay que cambiarla para que se fortalezcan los presupuestos que van para la educación y a partir de allí fortalecer el escalafón docente, tanto en la educación pública como en la educación privada, ¿no? Porque es que vuelvo, insisto, los colegios privados
generalmente negocian el sueldo con los docentes para su contratación. Y pues nada, y lo otro es que me parece a mí que de todas maneras en Colombia no tenemos profesionalizada la, el, que, el quehacer pedagógico y docente, o sea, no, la, el, que, el quehacer pedagógico y docente, o sea, no es profesional, pues puede ganar más plata una secretaria del Congreso que está por arriba de los 12, 14 millones de pesos que un profesor con maestrías y demás que no llega ni siquiera a los 5 millones, o sea, eso me parece a mí muy desventajoso para la carrera docente. Ok, profe Pedro. Entonces, en base al decreto 2277 de año 1979, ¿cree usted que el decreto nuevo 1278 dio mejores beneficios a los docentes o los limitó aún más? No, por supuesto que ese decreto es nocivo para la carrera docente, ¿no? Es bastante nocivo porque tiene una serie de condicionamientos para la carrera docente como tal. Vuelvo y digo, o sea, el hecho de que haya que hacer unos exámenes, eh, unas evaluaciones, ¿sí? Para poder ascender, cuando hay profesores que tienen sus títulos, cuando hay profesores que también por tiempo podrían hacerlo, ahora hay que presentar unos exámenes para poder ascender. Eh, y eso implica, por supuesto, que la carrera docente se quede como estancada, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la parte pública, uno ya conoce profesores que dicen, bueno, yo ya llegué a esta maestría, pero yo para qué hago un doctorado si no me lo van a pagar. O sea, es decir, no voy a poder nunca ascender con un doctorado porque no me lo van a reconocer. Entonces yo pienso que el 1278 es un decreto muy nocivo para la carrera docente. Por otro lado, el 2277 también en su momento fue muy nocivo, ¿no? Recordemos que el escalafón docente, y hay que decirlo, eh, yo diría que lo dañó los mismos docentes, ¿no? Porque antiguamente con cualquier cursito ahí de primeros auxilios o no sé, de cualquier cursito diplomado por ejemplo, de, de culinaria o lo que fuese, eso eran ya motivos para ascender y eso tampoco puede ser, o sea, eso dañó mucho el escalafón. Entonces, eso hizo que quedaran de nuevo el 1278, que todavía es mucho más nocivo que ese 2277, ¿sí? Para el escalafón docente. Y me parece a mí que debería simplemente unificarse un decreto que permita que la carrera docente sea viable en nuestro país. Así que estudiar una licenciatura, estudiar para ser profesor, ¿cierto? Sea realmente rentable, que le permita a uno vivir mejor, porque realmente no está sucediendo eso, ¿no? Ok, profe, entonces, en base en el decreto 2277, en el artículo 9 que dice creación y grados, que se clasifican en 14 grados, ¿qué opina usted sobre esta clasificación? ¿Si es posible el ascenso o esta clasificación está mal distribuida? Por supuesto que está mal distribuida, porque el 2277 tenía escalafón 14 y ese es el máximo escalafón que puede alcanzar un docente en la carrera docente, digamos, en el país. O sea, me parece a mí que llegar hasta esa categoría 14 y de ahí no poderse mover, ¿cierto? Ni en términos salariales, ni en términos de estudios, ni nada de eso, me parece a mí terrible. Cuando uno podría tener, digamos, como el espacio abierto para poderse seguir cualificando en estudios y demás y poder seguir ascendiendo, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, como eso está sujeto a presupuestos y demás, entonces digamos que eso dificulta mucho la carrera docente. Y por el otro lado, en el 1278 pues, hay 4 escalafones, ¿sí? Subdivididos, digamos, ¿no? Que también cuando uno llegue al último, de ahí ya no se puede avanzar más. Entonces digamos que es como una talanquera, ¿no? Es como una digamos, una dificultad en la carrera docente, ¿no? Porque llega un momento en que como que a uno le terminan pues la carrera y no puede continuar
más allá en términos de cualificación y de avance tanto económico como académico. Entonces ahí hay un problema grave con los dos decretos. Ok, profe Pedro. Entonces, entre algunas reglas especiales que se encuentran escritas para el ascenso, tenemos el artículo 11, tiempos de servicio. Frente a su experiencia laboral, ¿este artículo tendría la razón de dar al ascenso al servicio docente? Pues sí aplicaría el ascenso. No, lo que pasa es que el ascenso solo aplica por tiempo en el decreto 2277, no en el 1278. En el 1278 ya no se tienen en cuenta los tiempos para ascender. Entonces yo no puedo ascender por tiempo. En el 2277 se ascendía cada 3 años, tenía, digamos, un avance en el escalafón por avanzar, para poder avanzar por tiempo. Pero en el 1278 no existe esa posibilidad, únicamente en el 2277. Profe Pedro, dentro del ascenso al escalafón tenemos el artículo 12, ascenso por título docente, que dice el educador escalafonado que acredite un título docente distinto al que le sirvió para ingresar al escalafón adquiere el derecho del ascenso. No, efectivamente, como dije, en el 2277 antiguamente se ascendía por estudios. Entonces, vuelvo y aclaro, había un problema allí porque el profesor que hacía un diplomado, ¿sí? O un curso sencillo, por ejemplo, de primeros auxilios, ya tenía un elemento para poder ascender. Ahora en el 1278 no. Vuelvo, insisto, yo puedo tener los títulos que yo quiera, puedo tener una especialización, puedo tener una maestría, ¿sí? Incluso doctorado, pero antes de poder ascender por el título tengo que presentar una prueba, un examen de ascenso, ¿sí? Y si no paso ese examen de ascenso, por más que tenga el título, no puedo ascender. Entonces, ese es un problema que tiene el decreto 1278, gravísimo para la profesión docente. Para usted y su experiencia y sus conocimientos, ¿cuál de los dos decretos considera más beneficioso y por qué para el docente? Pues yo creo que el 2277 tenía muchas, digamos, ventajas hacia la carrera docente, ya que, por ejemplo, el ascenso por tiempo, el ascenso por títulos, allí era válido, ¿sí? Y dependía del profesor que se capacitara y que tuviera mejores estudios y demás. Lo único que sí no me parece bien es que con cualquier curso se ascendiera, ¿sí? Pero, por ejemplo, por tiempo sí, porque pues, la carrera docente es muy difícil en todo el país y pienso yo que la experiencia también vale, ¿no? Es bien importante. Sin embargo, digamos, faltó algo de protección de ese 2277 en el sentido de que el escalafón no se dañara. Eso por un lado. Y por el otro, el 1278 sí me parece que es terriblemente nocivo, nos tiene ahí como amarrados a, a esos condicionamientos, nos tiene amarrados a los presupuestos, ¿no? Que mientras no haya dinero pues no se puede ascender y entonces nos ponen a hacer un montonón de cosas que son todas como poniendo talanqueras y poniendo como de alguna manera voy a decirlo trampas, ¿no? Para que la carrera docente en la carrera docente no se avance, ¿no? Ni a nivel económico ni académico también. Entonces es bien difícil eso. Sin contar, por ejemplo, que la gran mayoría de colegios privados en Colombia no contratan maestros que tengan estudios más allá de la licenciatura, porque no les van a pagar lo que les deben pagar por sus títulos. Entonces casi siempre contratan licenciados, casi siempre contratan profesores que no tengan más títulos más allá de la licenciatura, porque no les pueden pagar. Ok, profe Pedro. Indico, entonces, frente a la evaluación permanente que le hacen a los docentes, ¿qué opina? Pues la evaluación es supremamente importante en todos los campos, ¿no? En todos los campos y mucho más en la educación. Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo con las evaluaciones, en la medida en que sí nos sirve para mirar cuál es el estado de la calidad de la educación en Colombia. Sí, cuál es la calidad de docentes, de su preparación, de sus manejos metodológicos, didácticos, de evaluación, etcétera, en el aula. Lo que sí no estoy de acuerdo es que esa evaluación sea, digamos, como
como la medida para poder o no ascender en el escalafón. ¿Sí? No debería ser, porque no debería ser a través de una evaluación, debería ser a través de los títulos que tenga el profesor, ¿no? De un profesor que estudia una maestría, una especialización y demás, pues por supuesto que está mejor preparado que un profesor que simplemente es licenciado. Entonces a mí me parece que la evaluación es muy importante para mirar el avance en la calidad de la educación, pero no para detener la carrera docente, que es lo que está pasando ahora. Ok, profe Pedro. Entonces te indico, ¿está de acuerdo a la edad de pensión que resalta el decreto 1278 del 2002? No, yo creo que nadie está de acuerdo con esas edades para pensionarse, porque entonces ¿en dónde estaría el disfrute de las personas después de trabajar toda la vida para ya llegar a una edad en la que ya no puede disfrutar siquiera de su vejez, ¿no? Llegar con enfermedades y demás ya a edades altas para tratar de disfrutar su pensión, no, eso no me parece a mí justo, ¿no? Yo creo que ni en la carrera docente ni en cualquiera de las carreras. Digamos que eso es un problema gravísimo que tenemos ahora en el país, y es que hay que hacer una reforma un poquito más cercana a la realidad en cuanto al sistema pensional colombiano, ¿no? Entonces no estoy de nada de acuerdo con las edades de pensión, ni mucho menos con las condiciones. Ok, profe Pedro, mil gracias por presentarnos su punto de vista a través de su experiencia sobre los decretos 2277 y 1278. Mil gracias por sus aportes. Bueno, muchísimas gracias. Es importante que todos podamos hacer un estudio juicioso de cómo está la educación en Colombia, precisamente desde lo que propone el Estado, ¿no? De ahí que estemos en lucha constante porque haya una reforma a la educación en Colombia, empezando por los presupuestos y demás, para que pues en Colombia por lo menos la educación se vuelva un proyecto de Estado real, ¿no? Eso sería muy bueno para toda la sociedad. Gracias, hasta luego.